Nuestra historia inicia con Alicia, una niña que observa con curiosidad un mapa de su continente. Intrigada, pregunta a su padre por qué el resto del territorio aparece sombreado en negro. Su padre le explica que, en realidad, nadie lo sabe, ya que únicamente conocen el continente de Edócea. Está resguardado en sus 4 puntos cardinales por los Reyes Bestia, criaturas que han destruido cualquier intento de exploración fuera de sus límites. Ante la pregunta de Alicia sobre si esto significa que están prisioneros en Edócea, su padre asiente, pues se podría considerar así. Le relata entonces una antigua leyenda. Existe el mito de que, algún día, un héroe misterioso logrará derrotar a los 4 Reyes Bestia con la ayuda de un arma entregada por el rey de Aiden. Si eso ocurriera, la humanidad podría finalmente descubrir la verdadera extensión del mundo. Alicia, aún más interesada, pregunta si los Reyes Bestias son realmente tan poderosos, a lo que su padre asiente y le asegura que cada uno de estos seres podría, por sí solo, destruir la tierra entera. Aunque a Alicia aquello le parece una misión imposible, su padre añade que las armas legendarias entregadas por el rey de Aiden multiplican las habilidades de quien las porte hasta niveles inimaginables. Entusiasmada, Alicia declara que quiere convertirse en una heroína para expandir los horizontes del mundo y no permanecer confinada en Edócea. Los años transcurren y en la siguiente escena, Alicia, ya mayor, viaja en un carruaje rumbo al encuentro con su destino, acompañada por otros héroes, todos portadores de armas legendarias. Sus compañeros son Katz, Olgas, Mirlo, Minark y Mudo. Katz se interesa particularmente por Alicia, ya que ella aún no se ha presentado formalmente al grupo, y los demás héroes le preguntan sobre su origen. Sin embargo, son interrumpidos por Stefan, quien les advierte que han entrado en el territorio de las bestias mágicas. Poco después, el cochero les comunica que no podrán avanzar por la carretera debido al escarpado del terreno. Sin previo aviso, el grupo es atacado por las bestias mágicas. Los héroes reaccionan con velocidad y demuestran grandes habilidades de combate, en especial Stefan, quien destaca por su poder destructivo. Tras derrotar a una hidra y salir de las cuevas, llegan finalmente a la guarida del rey de las bestias. Pronto se presenta ante ellos el amo de la montaña lunar, Clebates, el rey que gobierna el sur de Edócea, conocido como Clebates de la luz de luna. Aunque su presencia impone respeto, los héroes declaran estar dispuestos a derrotarlo, convencidos de ser los elegidos por el destino. Sin embargo, Clebates demuestra su abrumadora superioridad y en un instante aniquila a Stefan. Olgas intenta atacar, pero es decapitado, y rápidamente Clebates elimina al resto de los héroes. Alicia, que logra deducir que los ataques provienen de las sombras, intenta advertir al grupo para que eviten estas zonas y usen el viento a su favor. Clebates arremete entonces contra Alicia, quien logra esquivar el ataque, lo que provoca en el rey bestia cierta admiración por su astucia. Durante la batalla, Clebates reflexiona sobre cuánto tiempo hacía que no observaba a los humanos tan de cerca. Había pasado ya un milenio desde la última vez. Mientras los héroes van cayendo uno a uno, el rey bestia se pregunta cómo seres tan débiles han logrado llegar hasta allí y cuál ha sido el cambio en el último milenio. Alicia consigue acercarse lo suficiente como para herir uno de los cuernos de Clebates. El rey, intrigado, analiza cuál será el verdadero objetivo de estos humanos y decide que, si representan una amenaza al futuro de sus tierras, deberá investigarlos más a fondo. Entonces, una luz inunda el lugar y Clebates aniquila al resto del grupo, terminando aparentemente con todos. Mientras tanto, en Edeltraed, la capital del reino de Aiden, todo transcurre en calma hasta que Clebates irrumpe repentinamente, convencido de que el rey de Aiden es el responsable de enviar a los héroes a sus dominios. Cree que el monarca ha orquestado un ataque al asignarles armas legendarias, por lo que decide buscarlo directamente. Los soldados intentan detenerlo, pero todos sus esfuerzos resultan inútiles. Imparable, Clebates destruye todo a su paso y se aproxima al castillo. Aunque la guardia real activa las defensas, Clebates destruye las catapultas fácilmente y al llegar frente al castillo sigue arrasando con todo obstáculo que encuentra. El rey es advertido sobre la situación y en vez de huir pide que cierren el horno principal, afirmando que el fuego de Aiden no debe extinguirse por nada del mundo. Sabe exactamente quién ha llegado al castillo. Afuera, los caballeros prosiguen sus ataques con ballestas, haciendo que Clebates entienda que la verdadera diferencia entre los héroes y el resto de los humanos es el poder de sus armas, y antes de que la humanidad adquiera aún más poder, decide analizar esa tecnología. Dentro, el rey abre la puerta del horno, pero una explosión lo lanza por los aires. Frente a él, Clebates le pregunta si es el rey de Aiden, sorprendiendo al monarca, quien no comprende cómo una bestia mágica puede comunicarse en su lengua. Clebates, serio, le advierte que debe medir sus palabras o podría ser responsable del exterminio de toda la humanidad, pues ya no se trataría solo de Aiden, sino también de Dawn, Aug, Eslarda, Bent y todos los reinos de Edócea. Aunque mata al rey y destruya su país, si otros homínidos comparten la misma esencia, tarde o temprano surgirán nuevos enemigos para su tierra. Por ello, su objetivo es comprender la verdadera naturaleza de los humanos antes de tomar decisiones definitivas. Cuando le pregunta la razón de su odio, el rey responde altivamente que un monstruo como él jamás lo entendería. Clebates, sin dudarlo, lo decapita. Tras esto, Clebates planea aniquilar a toda la humanidad. Al retirarse, escucha el llanto de un bebé y observa a la joven que lo cuida, quien ruega que salve al pequeño. El rey bestia se pregunta si la joven está ciega
muñeca y le explica quién es, el rey de las bestias que se dispone a exterminar a la humanidad. Le pide que su odio recaiga en el hecho de haber nacido humana, no en él. La joven replica que los bebés no pueden elegir dónde ni cómo nacer, y que por mucho daño que los humanos hayan hecho, no puede aceptar que eso justifique la muerte de una criatura inocente. Clebates le responde con frialdad que ante sus ojos todos los humanos son iguales. Crecerán, tomarán las armas e invadirán otros territorios. Sin embargo, si la joven insiste en que ese bebé merece vivir, espera que pueda demostrarlo. Ella, sabiendo que está por morir, responde que no podrá hacerlo, pero asegura que la propia criatura se lo demostrará en el futuro. Tras su muerte, Clebates decide darle una oportunidad al bebé y comprobar si realmente lo merece. A continuación, se nos explica que en el continente de Dosia existen 5 tribus principales: los Aiden, los más antiguos y hábiles en la forja de armas mágicas, cuyos secretos solo conoce la familia real y cuya población en su mayoría es mestiza, llamados Semi-Aidens; los Slarda, expertos en actividades acuáticas, navegación y reacios a convivir con otros pueblos; los Aud, valientes y especialistas en medicina y caza; y el pueblo de Dan, numeroso, proclive a la construcción y la guerra, dividido entre los reinos de Etrin y Boured; y finalmente los Bent, poderosos bárbaros individuales pero carentes de unidad y liderazgo. Aunque el mundo es mucho más grande, los habitantes de Dosia desconocen lo que hay más allá, ya que el exterior está plagado de bestias mágicas. En el presente, en la montaña lunar de Clebates, algunas bestias intentan atacar al pequeño bebé, pero huyen en cuanto sienten la presencia del rey bestia. El bebé llora desconsoladamente, por lo que Clebates utiliza una de sus colas para restaurar su energía y hacerlo dormir. Sin embargo, los problemas persisten. Cada vez que el bebé orina o defeca, llora inconsolablemente, lo que obliga a Clebates a entregarlo a unos escarabajos para que lo limpien. Observando la situación, el rey de las bestias se pregunta por qué aceptó aquella tarea y se lamenta por no poder retractarse, pues, como líder, sería una vergüenza no cumplir con su palabra. Es así como jura atestiguar el crecimiento del pequeño. Mientras tanto, el cuerpo de Alicia permanece inerte y se desconoce si ha muerto o solo está desmayada. En un breve flashback, se muestra a Alicia llorando sobre el cuerpo herido de su padre, mientras una figura sombría la observa. Más adelante, recuerda momentos finales de la batalla y de repente despierta confundida, preguntándose dónde se encuentra. Al ver a Clebates, adopta una actitud defensiva. El rey le explica que arrojó los cuerpos y armas de sus compañeros al fondo del valle. Le revela también que la revivió usando sangre demoníaca, así que ahora, técnicamente, Alicia es un cadáver andante. Alicia, incrédula, escucha además cómo Clebates le ordena descubrirse los pechos, argumentando que el bebé tiene hambre. Usando sus poderes, la obliga a quitarse la armadura, aunque pronto pregunta por qué no produce leche. Alicia, avergonzada y furiosa, le explica que eso es imposible porque es virgen. Solo la madre biológica puede amamantar al bebé. Clebates la tilda de inútil y Alicia, humillada, le ruega que acabe con su vida de una vez. Sin embargo, Clebates le asegura que, aunque quiera morir, la sangre demoníaca le impide hacerlo. El bebé comienza a llorar y Clebates culpa a Alicia de ser incapaz de atenderlo. Esta, intrigada, pregunta por qué tiene un bebé humano, pero Clebates responde que eso no es asunto suyo y que, aunque no le sirva para amamantarlo, al menos sabe cómo cuidar a un humano, y le exige que le indique cómo alimentar al bebé. Alicia, sometida por el poder de Clebates, aclara que, en ausencia de la madre, se debe encontrar una nodriza, sea entre parientes o contratada a cambio de dinero o de un trueque. En este caso, podrían ofrecer minerales mágicos de la montaña. Mientras explica todo esto, Alicia evalúa la posibilidad de atacar a Clebates si recupera su espada, pero pronto asume que ni siquiera así lograría matarlo. Clebates ordena que se preparen para ir en busca de una nodriza, pero Alicia advierte que, si entran en un pueblo con esa apariencia, solo causará terror. Le sugiere entonces que le entregue el bebé y ella buscará una nodriza. Aunque Clebates rechaza la idea de dejar al bebé fuera de su vista, reconoce que, si desea que crezca en sociedad, debe tomar una apariencia humana. Usando su poder, adopta el aspecto de la mujer que le pidió salvar al bebé y decide bautizar a la niña como Luna. Él, por su parte, escoge el nombre de Clen y, tras presentarse, juntos se ponen en marcha. Tiempo después, Alicia baña a Luna en un arroyo y se lamenta por su situación, justo cuando la bebé la orina. Clebates le ordena que la limpie minuciosamente y recalca que hasta los insectos cuidaban mejor la higiene en la cueva. Alicia se resigna a obedecer, incapaz de desafiar la voluntad del rey bestia, mientras este la reprende por cualquier error. Finalmente Luna está limpia y contenta. Clebates entonces le indica a Alicia que cambie su ropa, pues está cubierta de sangre, y también lave la tela en la que envolvía a Luna. Tras hacerlo, Alicia descubre que esa tela lleva el escudo de la familia real de Aiden, y entra en pánico al entender que la bebé pertenece a la realeza. Al mismo tiempo, un aidiano recorre las ruinas del país en busca de supervivientes, lamentando que siempre supo que enfrentarse al rey bestia traería consecuencias desastrosas. Según el plan original, ese día ocurriría el bautizo real y la princesa iba a escapar del castillo junto a la infante, por lo que, desesperado, busca a cualquier sobreviviente. A lo lejos, una facción de Dawn observa las ruinas y concluye que la leyenda era solo un mito. El comandante Dorrell informa que irá a hablar con el emperador, ya que la facción Etrin seguramente intentará conseguir la técnica de forjar secreta de los Aiden, por lo que instruye a Maynard a buscar supervivientes de la familia real y garantizar su supervivencia. De vuelta con Alicia y Clebates, ella pregunta sorprendida si acaso el rey bestia ha raptado al heredero de la familia real. Clebates admite que no sabía
sabía que la criatura era de sangre real, él solo cumplía con el encargo cumplido, aunque ahora comprende, por los escombros donde la halló, que probablemente pertenece a la familia del rey. Alicia, consternada, le explica que, con la muerte del rey, todos buscarán al niño real para obtener la técnica secreta de la forja del mineral mágico, que solo la familia real conoce. Clebates, al observar a Luna, se muestra fascinado y decide que la convertirá en la próxima monarca, pensando que así podrá observar el comportamiento humano desde lo más alto e influenciar la historia desde las sombras. Alicia, lamentando haber hablado de más, se propone evitar a toda costa que Luna caiga en manos equivocadas y considera que esa será su última misión como heroína. De pronto, Clebates la apura por caminar tan despacio y Alicia intenta advertirle de una presencia tras ellos, cuando un bandido la ataca brutalmente, destrozándole el cuello. Rápidamente son rodeados y Alicia cree que estos bandidos están acabados, pero sorprendentemente, Clebates cae al suelo como si nada, lo que provoca el pánico de Alicia al creer que el rey bestia ha muerto. Uno de los bandidos la golpea y la deja inconsciente. Un tiempo después, recobró la conciencia y se encontró dentro de una carreta llena de prisioneros, todos bajo el control de bandidos. Clem sonreía mientras le explicaba la situación, lo que solo aumentó su preocupación. Sentados junto a Clem habían otros cautivos, y en sus brazos sostenía con ternura a la bebé Luna. Su inquietante calma desconcertaba aún más a Alice, sobre todo porque no lograba entender completamente lo que estaba ocurriendo. Al ver a Luna dormida, le preguntó a Clem cómo había logrado calmarla. Clem le explicó que Luna había estado llorando hacía poco, pero que el suave movimiento del carruaje lo había tranquilizado. Intrigada y cada vez más desconfiada, Alice se acercó arrastrándose y le preguntó en voz baja a Clem, uno de los reyes demonios más poderosos de la historia, cómo había permitido que lo capturaran tan fácilmente. Se preguntaba si cambiar su apariencia lo había debilitado de alguna forma, haciéndolo vulnerable a ser noqueado de un solo golpe. Clem le respondió que su teoría no estaba tan alejada de la realidad. Le reveló que, al cambiar su forma, su cuerpo se había vuelto tan frágil como el de un humano, algo que él no había previsto. Aunque su resistencia física había disminuido, explicó que podía reforzarse mediante el uso de magia. Alice entonces hizo la pregunta obvia, ¿por qué no había escapado? Clem explicó que tenía la intención de mantener su disfraz de humano para ocultar su verdadera identidad y poderes. Estaba esperando a que Luna ascendiera como el próximo rey. Además, también quería aprender sobre el mundo humano, específicamente por qué tantas personas inocentes estaban siendo secuestradas. Por ahora, prefería dejar que los acontecimientos siguieran su curso. Alice, exasperada por lo poco que Clem comprendía su situación, le explicó que ellos y los demás habían sido capturados por bandidos, que probablemente planeaban venderlos a traficantes de esclavos. Le pidió que no juzgara a toda la humanidad por el comportamiento de los bandidos, asegurando que ellos eran lo peor de la especie. Poco después, el carruaje llegó a la base de los bandidos. Los prisioneros fueron separados por género, hombres en un grupo, mujeres y niños en otro. Un hombre intentó huir, pero segundos después, un bandido lanzó una daga que se clavó en la espalda del fugitivo, matándolo al instante. Con una sonrisa arrogante, se les advirtió a los recién llegados que no cometieran el mismo error. Volviéndose hacia Alice, el calvo le ordenó que lo siguiera. Cuando ella dudó, él la agarró y comenzó a arrastrarla con la intención de interrogarla. Mientras tanto, Clem atrajo la atención de una mujer llamada Carmen, quien parecía encargarse de las mujeres y los bebés. Al ver a Luna en los brazos de Clem, llamó a su asistente Ner para que se hiciera cargo del bebé. Ner era la encargada de amamantar a los niños capturados. La base de los bandidos estaba ubicada en una cantera, al fondo de la cual había un estanque. Muy por debajo yacía una legendaria espada roja, custodiada por un monstruo temible. En un principio, Alice creyó que el calvo tenía intenciones siniestras, pero resultó que la estaba llevando ante Broco, el líder temporal de los cuervos, el grupo de bandidos, en ausencia de su verdadero jefe, Sasaki. Broco había tomado el poder por la fuerza, y nadie se atrevía a desafiarlo debido a su mascota monstruosa, Betty, un demonio occidental capaz de despedazar a cualquiera. Alice reconoció de inmediato a la criatura y se sorprendió de que Broco hubiera logrado domarla. Broco se comunicó con Betty, quien expresó su deseo de jugar con un humano masculino. Broco le dio permiso de elegir a uno de los dos bandidos que había acompañado a Alice, pero antes explicó la razón por la que la había llamado. Los bandidos habían encontrado los cristales mágicos que ella había tomado de la base de Clem. Broco sabía que provenían del Monte Luna, el refugio de Clebates. Dedujo que Alice era uno de los 13 héroes enviados desde Aiden para derrotar a Clebates, sobre todo basándose en lo tranquila que se mantenía ante la presencia de Betty. Suponiendo que ella estaba de regreso a Aiden con los cristales, Broco soltó una noticia que ella sabía: Clebates ya había destruido la capital real. Para los cuervos, sin embargo, eso no era necesariamente una mala noticia. Broco reveló que poseía una espada de mana hidrita, un supuesto artefacto real. En realidad era una falsificación. Su banda vendía estas réplicas a compradores ingenuos, y ahora, con la familia real de Aiden desaparecida, el valor de esas armas se dispararía. Pero Broco buscaba algo aún más valioso: la espada hidrita más pura, forjada por los reyes de Aiden y entregada a los 13 héroes. Convencido de que todos los héroes habían muerto a manos de Clebates, acusó a Alice de haber abandonado a sus compañeros. Exigió saber la ubicación de su arma y de las armas de los otros héroes caídos. Cuando Alice se negó a hablar, Broco ordenó a los bandidos que la llevaran a la base de Clebates para buscar los tesoros. Sugirieron un plan alternativo relacionado con otro artefacto, pero Broco insistió en cumplir la misión original. También les dio permiso a ambos de ejercitarse con Alice antes de partir, para asegurarse de que no causara problemas durante el viaje. Mientras tanto, Clem había comenzado a trabajar como mesero en la posada de los bandidos, administrada por Carmen. Muchos de los bandidos intentaban sobrepasarse con Carmen, lo cual de
gustaba profundamente a Glenn. Ner, por su parte, seguía cuidando de Luna mientras soportaba abusos constantes por parte de los clientes. A pesar de ello, permanecía en silencio y volvía cada vez a la posada para alimentar al bebé. Una noche, después de haber sido brutalmente agredida, los dos responsables comenzaron a sentirse enfermos. Glenn, en un raro acto de venganza, los eliminó silenciosamente del mundo como castigo por lo que le habían hecho a Ner. Más tarde, Ner regresó y encontró a Luna a salvo en los brazos de Glenn. No mencionó a los hombres desaparecidos y simplemente se enfocó en alimentar al niño. Glenn la acompañó hasta un cobertizo y le pidió que le hablara de su pasado. Ella confesó que había crecido entre los cuervos, nunca conoció a su padre y durante su niñez solo vio la espalda de su madre. Su madre había sido una esclava frecuentemente abusada. Un día desapareció, quizás muerta, quizás fugada. Esa misma noche, los hombres comenzaron a abusar de Ner, marcando el inicio de su sufrimiento. Durante años vivió como un animal hasta que Carmen le ofreció un nuevo camino: sobrevivir complaciendo a los hombres en lugar de ser torturada. Aunque nunca podría ser como Carmen, su vida mejoró un poco. Consiguió comida, trabajo y un nuevo propósito: alimentar a los bebés con su abundante leche. Glenn le preguntó por qué tenía leche si no tenía un hijo. Ella reveló que una vez estuvo embarazada, pero tuvo un parto sin vida. La muerte de su hijo casi la llevó a perder la voluntad de vivir, hasta que un día despertó y encontró a otro bebé succionando su leche. Ese momento reavivó su deseo de vivir. Desde entonces había alimentado a muchos niños que llegaban a los cuervos, y eso le daba paz. Glenn estaba satisfecho con su relato y le ofreció una oportunidad: irse con él y convertirse en la nodriza de Luna. Aclaró que no pensaba obligarla, pero si ella lo deseaba, no se pondría. Luna, como si entendiera, la tocó con cariño, mostrando su aprobación. Ner rechazó la oferta, admitió que era generosa, pero le recordó a Glenn que él también era un esclavo, al menos desde su punto de vista. Además, tenía otros niños a los que quería cuidar. Le devolvió a Luna y se alejó en silencio. En otro lugar, Alice fue llevada por la banda hasta un puente. Le ordenaron que lo cruzara. Al llegar al centro, se detuvo y miró hacia el río que fluía debajo. Los bandidos supusieron que estaba pensando en lanzarse y le advirtieron que no sobreviviría a la caída, pero Alice no pensaba en saltar. Estaba observando las gemas que brillaban bajo la superficie del agua. La reconoció de inmediato. Los bandidos le explicaron que ese era el río donde había muerto el legendario héroe Codwall. Un esclavo se ofreció a lanzarse al agua, con la esperanza de recuperar el artefacto y conseguir su libertad y la de su esposa. Animado por ella, se lanzó al río, pero fue devorado por monstruos. Alice no se sorprendió, ella conocía la verdad. Ese lugar era una mina que se había convertido en un refugio de monstruos llamados Alventis, tras una inundación ocurrida hace 300 años. El héroe más poderoso de ese tiempo, Codwall, intentó erradicarlos, pero fracasó. Su espada yacía allí, pero recuperarla era casi imposible. Despreció a los bandidos por enviar al hombre a una muerte segura, que aunque hubiera recuperado el arma, sabía que igual no lo dejarían ir. Los bandidos no tomaron bien su crítica. Uno de ellos, un hombre vil llamado Pete, se preparó para luchar contra ella, fantaseando en voz alta sobre desnudarla. Pero antes de que pudiera acercarse, Alice se dislocó un hombro para liberarse. Logró tomar al rarito y lo forzó a cortar la cuerda del puente. Mientras caía al vacío, murmuró para sí misma, confiando en las palabras de Glenn, de que no podía morir. Muchas gracias por ver el video. Por aquí te recomiendo algunos otros que también te podrían gustar. ¡Chao!